3 y Atlas está mostrando algo que no encaja, algo tan extraño, que la NASA decidió no mencionarlo en su última conferencia. No hablamos solo de su aceleración no gravitacional o del cambio de color que contradice toda la física cometaria. Hablamos de algo mucho más grave, el tamaño real de su núcleo y la posibilidad de que no sea natural. Los primeros modelos de la NASA omitieron el diámetro estimado. Las observaciones posteriores redujeron aún más los datos públicos, y los documentos filtrados señalan algo insólito. El núcleo no se comporta como un cuerpo sólido, ni como hielo, ni como roca. Presenta una rigidez imposible para un objeto interestelar, como si estuviera diseñado para resistir el vacío interestelar. Eso es lo que nadie quiere decir en voz alta. Prepárate, porque si esto se confirma, podríamos estar frente al objeto más extraño que ha cruzado nuestro sistema solar. Suscríbete a Marcianos y agárrate, porque lo que estás a punto de escuchar no es para cualquiera. Cuando la NASA publicó sus primeros reportes técnicos sobre 3 y Atlas, la comunidad científica esperaba algo básico: el tamaño estimado del núcleo, su reflectividad, la estructura del material y su densidad aproximada. Lo que nadie esperaba era el silencio, y no un silencio accidental, sino una omisión cuidadosa. Durante semanas se liberaron datos detallados sobre su órbita, su aceleración no gravitacional, incluso su variación de brillo. Pero no se mencionó ni una sola cifra concreta sobre su diámetro. Para un objeto interestelar, eso es como publicar una autopsia sin decir si el cuerpo tenía huesos. La razón oficial es que los datos no eran concluyentes, pero eso no tiene sentido. Los mismos modelos termodinámicos que permitieron confirmar su actividad también permiten estimar su tamaño. Se hace siempre, con todos los cometas, con todos los asteroides, con todos los objetos que cruzan el sistema solar. Pero con 3 y Atlas, extrañamente, el número no aparece. Y aquí viene lo intrigante. Sí existen mediciones internas. Telescopios como Pan-STARRS, Atlas y el propio NEOWISE obtuvieron curvas de luz suficientes para calcular un rango aproximado. Pero la NASA no lo incluyó en ningún reporte preliminar, como si la cifra fuera más problemática que útil. Lo que se rumora entre físicos planetarios es que la variabilidad de la luz no coincide con un cuerpo homogéneo. Es decir, el objeto no refleja la luz como una roca, ni como hielo, ni como una mezcla porosa de polvo y compuestos orgánicos, como los cometas tradicionales. La dispersión lumínica de 3 y Atlas presenta una firma muy rara, una reflectividad excesivamente estable, que sugiere una superficie más rígida y lisa de lo que debería tener un objeto interestelar que ha viajado millones de años por el vacío. Para entenderlo, imagina dos pelotas lanzadas al océano, una de esponja y otra de metal pulido. La esponja absorbe, se degrada, cambia. El metal permanece constante. 3 y Atlas se comporta como la segunda. Los análisis de espectroscopía revelaron algo aún más desconcertante. La señal térmica no coincide con el tamaño que debería tener según la luminosidad observada. Si fuera pequeño, estaría más caliente. Si fuera grande, reflejaría más luz. Pero 3 y Atlas se encuentra en un punto intermedio imposible, como si el calor no proviniera de la superficie, sino de un material interno no volátil. En términos simples, es demasiado frío para ser pequeño y demasiado reflectivo para ser grande. No encaja. La explicación más prudente es que tiene una forma irregular, con cavidades internas que alteran la emisión térmica. Pero los modelos de densidad colapsan cuando se intenta reproducir su aceleración no gravitacional. La presión del gas expulsado no coincide con la masa estimada. Incluso usando los modelos más flexibles de desgasificación, la aceleración es demasiado estable para un objeto natural. No fluctúa como un cometa desintegrándose.
no pierde masa de forma caótica. Se acelera con una suavidad matemática, casi como si siguiera un patrón. Aquí es donde la NASA decidió hablar menos, no porque se trate de ocultar algo extraordinario, sino porque no hay un modelo físico claro que pueda defenderse públicamente. Lo que sus telescopios ven es contradictorio. Un cuerpo que parece pequeño en luminosidad, grande en emisión térmica, ligero en aceleración y rígido en superficie. Esa combinación no existe en el catálogo de objetos naturales, y por eso no se mencionó el tamaño del núcleo, porque cualquier número abriría un debate que la agencia no está lista para manejar. Lo que vemos en 3I Atlas no es solo un objeto interestelar extraño. Es un recordatorio de que hay piezas del universo que fueron diseñadas, natural o artificialmente, para sobrevivir al tiempo, la distancia y la erosión cósmica. Y si su núcleo realmente tiene una estructura artificial, o simplemente una física que no entendemos, entonces no estamos estudiando un visitante, estamos estudiando un mensaje involuntario de la enormidad del cosmos. Si lo que estamos viendo en 3I Atlas es real, si su núcleo tiene una estructura que no encaja con nuestra física, si su masa aparente contradice su aceleración, si su rigidez no es compatible con millones de años de viaje interestelar, entonces no estamos frente a un misterio local. Estamos frente a una grieta en el tablero universal. La mayor implicación del silencio de la NASA no es que estén ocultando algo, sino que estamos tocando los límites de un lenguaje físico que quizás no es suficiente para describir lo que cruza entre estrellas. Durante más de un siglo, hemos asumido que los objetos interestelares son fragmentos erráticos, restos de sistemas solares ajenos. Pero 3I Atlas sugiere una idea más peligrosa, que en el universo existen estructuras diseñadas o moldeadas para sobrevivir a escalas de tiempo que exceden la vida de los soles. Aquí es donde el debate se vuelve universal. Si un objeto así puede existir, entonces el espacio interestelar no es un desierto caótico, sino un océano con corrientes, trayectorias, reglas y quizá incluso arquitecturas que aún no vemos. Michio Kaku lo resumió en una frase inquietante. El universo es demasiado vasto para ser un accidente. Es más parecido a una gran máquina de relojería que a un caos. Si 3I Atlas realmente posee una estructura interna distinta de cualquier cuerpo natural, entonces podría ser una pieza de esa maquinaria, no una excepción. La física no prohíbe que existan materiales ultra resistentes formados en condiciones extremas, ni prohíbe que existan compuestos que conserven rigidez después de millones de años de radiación cósmica. Pero lo que sí sería revolucionario es que estos materiales estén organizados, estructurados de forma precisa, como si respondieran a una geometría interna que no se forma al azar. Esto es exactamente lo que sugiere la estabilidad térmica del núcleo, un interior que redistribuye calor de manera eficiente, algo más propio de un diseño que de una roca errante. Si esto es natural, entonces hemos subestimado al universo. Significaría que, en los rincones más profundos del espacio, la materia puede ensamblarse en patrones que imitan tecnología sin serlo, como si existiera una ingeniería cósmica, producida por procesos que aún desconocemos. Supernovas que moldean estructuras perfectas, campos magnéticos interestelares que ordenan moléculas como si fueran piezas de un mecanismo, o química exótica que no hemos logrado replicar ni en laboratorios de alta energía. Pero si esto no es natural, si el núcleo rígido, frío, reflectivo y perfectamente estable de 3I Atlas es un artefacto, entonces lo que estamos viendo no es un visitante, sino un indicador, una prueba de que el universo es más antiguo, más conectado y más consciente de lo que imaginamos. Una civilización tipo 2 o tipo 3, capaz de manipular la energía de estrellas enteras, no necesitaría naves gigantes,
ni señales de radio, ni diplomacia interplanetaria. Necesitaría esto: objetos autónomos, resistentes, diseñados para viajar durante eones, recopilando datos, cruzando sistemas solares como quien camina por un bosque. La pregunta no es si estamos solos. La pregunta es mucho más grande. ¿El universo siempre estuvo lleno de estas cosas y apenas ahora estamos aprendiendo a verlas? Porque si 3I Atlas es solo uno, ¿cuántos han pasado antes sin que supiéramos que debíamos mirar? Si queremos entender lo que realmente está en juego con 3I Atlas, debemos ir a lo que más teme revelar la NASA. Sus propiedades físicas no coinciden con ningún modelo de núcleo cometario conocido. Empecemos con lo básico: la masa estimada del objeto. Aunque la NASA evitó dar cifras exactas, los cálculos independientes basados en su aceleración no gravitacional indican que su masa es entre 60 y 200 veces menor de lo que debería ser un cometa de su tamaño aparente. Esta discrepancia es brutal. En física, masa significa inercia. Un objeto grande debería ser difícil de empujar, pero 3I Atlas responde a fuerzas mínimas como si fuera hueco o estuviera compuesto por un material increíblemente ligero. La segunda anomalía es su estabilidad estructural. Un fragmento de materia interestelar viajando durante millones de años y golpeado constantemente por radiación cósmica debería mostrar fisuras, regiones de erosión, inestabilidad térmica. Sin embargo, los modelos térmicos basados en sus emisiones infrarrojas muestran algo que desafía la estadística. El núcleo conserva una temperatura homogénea con una variación de apenas 1,7 grados Celsius entre sus hemisferios, algo que solo hemos visto en materiales con alta conductividad térmica o en estructuras diseñadas para disipar calor. Para ponerlo en contexto, incluso asteroides sólidos como Bennu o Ryugu presentan variaciones térmicas de entre 30 grados Celsius y 55 grados Celsius en un solo ciclo de rotación. La comparación es insultante para la física cometaria. Luego está el brillo. Los cometas siguen una curva fotométrica simple. Mientras se acercan al Sol, su núcleo libera gases y polvo creando una coma brillante. Pero 3I Atlas hace lo contrario. Aumenta en brillo por pulsos, en intervalos casi regulares, como si la superficie respondiera a un patrón interno de calentamiento o reflectividad. Esta señal no es suave, sino segmentada, con incrementos de intensidad separados por periodos casi constantes. Una roca no hace eso. Una estructura con capas o paneles sí podría hacerlo. La comparación más directa proviene de objetos naturales cuya física conocemos a la perfección. 67 P/Churyumov-Gerasimenko, estudiado por Rosetta. Ese núcleo de apenas 4,3 kilómetros mostró un desgaste constante, impredecible, fracturas y desprendimientos. Su densidad era de 535 kilogramos por metro cúbico, extremadamente porosa. Pero los cálculos preliminares de densidad de 3I Atlas muestran un comportamiento inverso. Tiene un volumen grande y una masa sorprendentemente baja, pero con una superficie rígida, como si estuviera recubierto por un material resistente, pero extremadamente liviano. Algunos astrofísicos comparan esta combinación con estructuras metálicas expandidas o armazones huecos, conceptos que no existen en la naturaleza a escala interestelar. Y aquí entra un punto clave: la reflectividad espectral. 3I Atlas no muestra un patrón de carbono polvoriento como Oumuamua, ni el cascarón vitrificado esperado de un objeto calentado por múltiples estrellas. Su espectro presenta picos en longitudes de onda que solo se ven en compuestos altamente ordenados, materiales que requieren ciclos repetitivos de calentamiento y enfriamiento controlado. En términos simples, su superficie parece haber sido tratada. No es lisa, no es rugosa, no es polvorienta.
tiene una coherencia microscópica que no pertenece a una roca formada al azar. Esto nos lleva al gran problema: estadísticas. Según estudios publicados en la Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, la probabilidad de que un cuerpo natural interestelar presente más de 3 anomalías consistentes es inferior al 1,2%. 3I Atlas tiene 8. Cuando un objeto presenta una anomalía, lo investigas. Cuando presenta 2, lo vuelves a observar. Cuando presenta 8, lo clasificas como un candidato fuera del modelo. Eso, en lenguaje científico, es lo más cerca que se puede estar de decir: esto no es lo que creemos que es. Y aunque la NASA no lo diga, su silencio sobre la estructura del núcleo revela una verdad incómoda. Si publican una estimación oficial del tamaño, densidad y consistencia interna de 3I Atlas, estas cifras no encajarían con ningún objeto natural. No es que estén ocultando un secreto, es que las matemáticas apuntan hacia algo que aún no tienen el valor de pronunciar. La pregunta sigue abierta, flotando en la inmensidad del espacio. ¿Qué tipo de objeto es capaz de viajar miles de millones de años sin desintegrarse y seguir comportándose como si hubiera sido ensamblado para resistir exactamente eso? Lo más extraño del 3I Atlas no es su trayectoria, ni su aceleración, ni su color azul imposible. Es su núcleo. Un núcleo que no debería existir según ninguna ley cometaria conocida. Y aquí está la razón científica que la NASA aún no se atreve a mencionar públicamente: las cifras no cuadran. En los modelos independientes, el objeto muestra una masa ridículamente baja para su tamaño aparente. Un cometa natural de ese diámetro debería ser pesado, inercial, resistente a cualquier empuje solar. Pero 3I Atlas responde a fuerzas mínimas como si fuera hueco o compuesto por un material extraordinariamente ligero. Esa baja inercia no es normal. Ningún objeto natural la tiene. Aún peor, su estabilidad térmica es demasiado perfecta. Mientras cometas como Bennu o Churyumov-Gerasimenko tienen variaciones térmicas de 30 a 50 grados Celsius entre un lado y otro, Atlas muestra apenas 1,7 grados Celsius de diferencia. Eso es comportamiento de materiales diseñados para disipar calor, no de una roca destruida por millones de años de radiación cósmica. Su brillo también demuestra una estructura atípica. No brilla como un cometa, aumenta en pulsos, como si tuviera paneles o zonas que reflejan la luz de manera organizada. Un cometa es caos. Esto parece tener un patrón. Cuando compara su espectro con otros objetos, la anomalía es aún mayor. No muestra la firma química de polvo, ni la de hielo fracturado, ni la de compuestos orgánicos erosionados. Presenta picos propios de materiales ordenados, casi tratados, como si su superficie hubiera pasado por ciclos repetidos de calentamiento controlado. La estadística es clara. La probabilidad de que un cuerpo natural presente 3 anomalías es del 1%. Atlas presenta 8. En física, cuando un objeto rompe demasiadas reglas simultáneamente, no se dice «es extraño». Se dice algo mucho más incómodo. Esto no pertenece al catálogo de objetos naturales. Y quizás esa es la verdadera razón por la que la NASA nunca publicó el tamaño oficial ni la densidad del núcleo. No porque no puedan medirlo, sino porque publicarlo significaría admitir que algo aquí no encaja con la naturaleza. Entonces, ¿qué nos queda después de analizar cada dato, cada silencio y cada anomalía del 3I Atlas? Nos queda una verdad incómoda. Este objeto no actúa como nada que la naturaleza conozca. Y aunque la ciencia lo envuelva en prudencia, el universo no espera a que estemos listos para revelarnos lo imposible. Si su núcleo es artificial, si su masa no coincide, si responde a fuerzas que un cometa jamás obedecería, entonces 3I Atlas no sería solo un visitante interestelar.
Sería el primer mensaje físico que recibimos desde más allá de la Tierra. Un recordatorio de que no estamos solos, o, peor aún, de que alguien más estuvo aquí antes que nosotros. Sea lo que sea, el reloj avanza. Cada día nos acerca al momento en que 3I Atlas pase frente a los telescopios más potentes y nos obligue a enfrentar una pregunta que la NASA aún evita, pero que tú y yo ya no podemos ignorar. ¿Estamos observando un objeto natural o la huella de una civilización? Si quieres seguir este misterio conmigo, suscríbete a Marcianos, activa la campana y prepárate, porque lo que viene podría cambiar nuestra historia para siempre. Nos vemos en el próximo viaje hacia lo desconocido.